En lo profundo del bosque, un joven montañés da los últimos retoques a su pequeña cabaña de madera, justo cuando las nubes de tormenta se acumulan sobre su cabeza. Abandonado por aquellos que deberían haberlo protegido, solo cuenta con sus manos, su determinación y el refugio que ha construido con árboles caídos. Al caer la noche, la montaña cobra vida con sonidos que le hielan la sangre. El crujir de las ramas resuena en el bosque. Aullidos lejanos atraviesan el aire nocturno. La puerta hecha a mano cruje con cada ráfaga de viento. Por primera vez en su vida, está completamente solo. El frío se cuela por las rendijas de los troncos. El hambre le devora el estómago. El inquietante silencio entre los sonidos le resulta más aterrador que los propios ruidos. Pero en este momento de absoluta soledad, algo poderoso comienza a agitarse en su interior. Esta primera noche en soledad quebrará su espíritu o forjará al hombre que la naturaleza salvaje está destinada a crear. Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La fotografía rota temblaba en sus pequeñas manos, con los bordes deshilachados por el constante manejo durante las últimas 3 semanas. Mostraba a su familia reunida alrededor del fuego de la pasada Navidad. Sus padres, su hermana, incluso el tío Jim, con esa sonrisa segura que había convencido a todos de que era el hombre adecuado para liderar la expedición a las altas montañas. El pulgar del niño recorrió los rostros, que ahora parecían extraños de otra vida. Había sido idea del tío Jim llevarlo consigo. El niño necesita endurecerse, declaró a los hombres reunidos. La vida en la ciudad lo ha vuelto blando. Unas semanas en las montañas le darán carácter. Los demás miembros de la expedición asintieron con la cabeza. Aunque había captado sus miradas inciertas cuando creían que no les veía, la primera semana había sido tal y como el tío Jim había prometido, una aventura más allá de sus sueños más descabellados. Habían caminado por bosques tan vastos que parecían tragarse el horizonte, cruzado arroyos cristalinos sobre piedras lisas y acampado bajo estrellas más brillantes de lo que cualquier chico de ciudad hubiera imaginado jamás. Su tío le había enseñado a leer las huellas de los animales, a identificar las plantas comestibles y a hacer fogatas que ardieran toda la noche con solo un puñado de leña. Pero las montañas habían sido más difíciles de lo que todos esperaban. Lo que debería haber sido una caminata de 3 días hasta las concesiones mineras se convirtió en una semana de giros equivocados y retrocesos. Las provisiones de comida se agotaron más rápido de lo previsto. Los ánimos se caldeaban a medida que cada día traía nuevos obstáculos, desprendimientos, árboles caídos y senderos que simplemente desaparecían en barrancos imposibles. Entonces llegó la mañana en que todo cambió. El tío Jim se había despertado antes del amanecer y se movía en silencio por el campamento, como hacen los adultos cuando toman decisiones que los niños no deben oír. El niño fingía dormir mientras escuchaba las conversaciones en voz baja entre los hombres. Llevamos 3 días de retraso y el invierno llega temprano este año. El niño nos está ralentizando. No puede mantener el ritmo que necesitamos. Aquí hay refugio, una buena fuente de agua. Estará a salvo hasta que podamos volver. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a las concesiones. Eso podría ser dentro de semanas. Es mejor que dejar que muera de frío en el camino. El niño apretó los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo una pesadilla y que, al despertar, encontrara al tío Jim preparando el desayuno y planeando otra aventura diaria. En cambio, sintió una mano suave sobre su hombro y abrió los ojos para ver el rostro curtido de su tío, lleno de algo que podría haber sido arrepentimiento. «Escucha, hijo», le dijo el tío Jim en voz baja. «Ahora tenemos que movernos rápido, y el camino que nos espera no es seguro para alguien de tu edad. Te quedarás aquí, donde hay un buen refugio y agua. Volveremos en 2 semanas, quizá 3 como mucho». El niño había querido discutir, prometer que podría seguirles el ritmo, suplicarles que no le dejaran atrás, pero algo en la voz de su tío le dijo que la decisión era definitiva. En lugar de eso, asintió con la cabeza e intentó parecer valiente mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Le dejaron comida para 1 semana, una lona para refugiarse y el viejo hacha del tío Jim. «Eres más fuerte de lo que crees», le había dicho su tío, poniéndole la gastada herramienta en las manos. «Esto te ayudará a recoger leña y construir lo que necesites». Luego se echaron las mochilas al hombro y desaparecieron en la niebla matinal,
dejándolo solo con el eco de sus pasos y unas promesas que cada vez le parecían más vacías. Los 3 primeros días fueron los peores. Construyó un rudimentario cobertizo contra un tronco caído y se acurrucó dentro mientras la lluvia empapaba la lona y convertía el suelo bajo él en barro frío. Racionó la comida con cuidado, haciendo que cada comida fuera más pequeña de lo que exigía su creciente hambre. Por la noche, miraba fijamente el fuego y se decía a sí mismo que el tío Jim cumpliría su palabra. Volverían. Tenían que volver. Pero a medida que los días se convertían en una semana, luego en 2 semanas, la terrible verdad se apoderó de él como la escarcha del invierno. El tío Jim no iba a volver. Ninguno de ellos iba a volver. Ya fuera porque habían encontrado sus concesiones mineras o porque habían sufrido algún desastre en las tierras altas, él estaba verdadera y completamente solo. Esa constatación casi lo había destrozado. Durante 2 días apenas salió de su refugio, sobreviviendo con las últimas migajas de comida y bebiendo agua que sabía a desesperación. Pero en la mañana del 15º día, algo cambió dentro de él. Tal vez fue el hambre o el frío que se acercaba, o simplemente la terquedad que había heredado de su padre. Salió a gatas de su refugio empapado, miró a su alrededor el desierto que se había convertido en su mundo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a sobrevivir, no solo hasta que Jim regresara, porque en el fondo sabía que eso no iba a suceder, sino para siempre. Iba a construir un refugio de verdad, encontrar fuentes de alimento fiables y demostrar que un chico de ciudad delicado podía prosperar donde hombres adultos lo habían abandonado. Guardó la fotografía en el bolsillo, junto a su corazón. Los rostros de su familia le recordarían quién había sido, pero no definirían en quién se estaba convirtiendo. La cabeza oxidada del hacha yacía medio enterrada bajo una pila de lonas podridas y cerámica rota, como un regalo de la propia montaña. El chico se había topado con el antiguo campamento de buscadores mientras buscaba un lugar adecuado para construir una cabaña, y los restos esparcidos contaban la historia de sueños abandonados ante la dura realidad del invierno. La mayor parte del campamento no tenía ningún valor. Sartenes oxidadas, ropa rota y herramientas inservibles. Pero la cabeza del hacha era de hierro macizo y su filo seguía afilado a pesar de los años de clima montañés. Encontró un trozo de roble recto entre los escombros y pasó 3 días aprendiendo a fijar la cabeza correctamente, envolviéndola con tiras de cuero cortadas de sus botas y sujetándola con cuñas de madera. Su primer intento de talar un árbol casi acaba en desastre. El chico había elegido lo que parecía un pino manejable, de unos 15 centímetros de grosor, y comenzó a cortar con la confianza de alguien que nunca había utilizado un hacha. La cabeza salió volando tras el tercer golpe, pasando a pocos centímetros de su pierna y clavándose en el suelo a sus pies. Después de volver a fijar la cabeza con más cuidado, observó cómo quería caer el árbol, tomando nota de la inclinación y la distribución del peso que su tío le había mencionado durante sus breves lecciones. Esta vez hizo una muesca adecuada en el lado que daba a la dirección prevista y luego cortó por la parte trasera, saltando para apartarse cuando el pino cayó exactamente donde había planeado. La satisfacción de ese primer talado exitoso fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No se trataba de una nota en un examen ni de los elogios de un profesor. Era la prueba de que podía moldear su entorno con voluntad y esfuerzo. Pero la celebración duró poco. El árbol que había elegido por su tamaño manejable resultó pesar mucho más de lo que había previsto. Mover los troncos se convirtió en una lección de física y desesperación. No podía levantar el tronco entero, así que aprendió a cortarlo en secciones que apenas podía manejar. Aún así, arrastrar cada pieza hasta el lugar elegido para su cabaña lo dejaba exhausto y cubierto de savia. Le salieron ampollas en las manos que luego se llenaron de callos. Le dolía constantemente la espalda, pero cada tronco que movía era una victoria contra la indiferencia de las montañas. Las piedras de los cimientos tenían que estar niveladas, o toda la estructura se desmoronaría con el primer viento fuerte. Lo aprendió por las malas, al construir su primer intento en un terreno que parecía plano, pero que tenía la inclinación suficiente como para que las paredes fueran imposibles de cuadrar. Después de 2 días de frustración, lo derribó y empezó de nuevo.
Esta vez utilizó una cuerda llena de agua para comprobar los niveles. Colocar la primera hilada de troncos requería una precisión que nunca había desarrollado. Cada tronco debía ser entallado para encajar perfectamente con el contiguo, y las esquinas exigían juntas que mantuvieran unida la estructura. Sus primeros intentos parecían algo que un niño podría construir con bloques de juguete, con huecos lo suficientemente anchos como para que pasaran las ardillas y esquinas que no soportaban lo que se necesitaba para tener éxito. Aprendió a seleccionar troncos que coincidieran en diámetro, a cortar muescas que encajaran como piezas de un rompecabezas y a utilizar cuñas de madera para apretar las juntas que se habían aflojado. El trabajo era lento y a menudo frustrante, pero cada hilada quedaba más recta que la anterior. Al final de su primera semana de construcción seria, había completado 3 hiladas alrededor de una base de 2,4 metros por 3 metros. No parecía gran cosa, apenas eran muros a la altura de las rodillas que un hombre fuerte podía saltar, pero representaban algo fundamental. Ya no se limitaba a sobrevivir día a día, estaba construyendo un futuro, tronco a tronco. El hacha se convirtió en una extensión de su brazo, su peso y equilibrio tan familiares como los latidos de su propio corazón. Aprendió a leer las vetas de la madera, a encontrar los puntos de tensión naturales donde un tronco se partiría limpiamente y a juzgar qué árboles producirían la madera más recta y resistente. Cada árbol que talaba le enseñaba algo nuevo sobre los bosques. Arquitectura oculta. La fauna observaba su progreso con cautelosa curiosidad. Las ardillas parloteaban desde las ramas cercanas, claramente molestas porque su territorio estaba siendo reclamado por esta criatura extraña y persistente. Cada tarde, una familia de ciervos salía de la maleza para observar su trabajo. Sus grandes ojos reflejaban una mezcla de cansancio y fascinación. El niño comenzó a hablarles mientras trabajaba, explicándoles sus planes y compartiendo sus pequeñas victorias. Esta unión de esquina tiene que estar más apretada, le decía a una masa especialmente audaz. El tío Jim siempre decía que las esquinas eran el punto débil de cualquier estructura. Los animales nunca respondían, pero su presencia hacía que la soledad fuera menos absoluta. A medida que las paredes se elevaban, también lo hacía su confianza. Lo que parecía imposible hacía solo unas semanas, construir un refugio que pudiera soportar el clima de la montaña, se estaba convirtiendo en realidad gracias a nada más que la persistencia y la atención minuciosa a los detalles. Estaba aprendiendo que la naturaleza no era su enemiga, simplemente era indiferente, y la indiferencia se podía superar con paciencia y habilidad. La trampa estaba perfectamente colocada a lo largo del sendero de los ciervos, oculta bajo una ligera capa de hojas y a la altura exacta. El chico había estudiado las huellas de los animales durante días, aprendiendo la diferencia entre las delicadas huellas de las ciervas y las marcas más anchas y pesadas que dejaban los ciervos. Este sendero mostraba señales frescas cada mañana, un camino muy transitado entre el agua y los lugares de alimentación. Había construido la trampa con alambre fino, recuperado del campamento de los buscadores de oro, formando un lazo que se tensaba cuando se movía. El mecanismo de disparo era de su propio diseño, basado en los principios que su abuelo le había enseñado años atrás durante una breve visita a la granja del anciano. En aquel entonces, le había parecido una demostración interesante. Ahora era la diferencia entre la fuerza y el hambre. La joven sierva había sido atrapada limpiamente. Su muerte fue rápida y sin sufrimiento. Aún así, el chico se encontró llorando mientras se arrodillaba a su lado, abrumado por el peso de lo que había hecho. Quitar una vida, incluso para sobrevivir, le parecía cruzar una línea que nunca podría volver atrás. Pero las necesidades prácticas de construir una cabaña exigían fuerza, y la fuerza requería proteínas. El procesamiento del ciervo se convirtió en una lección sobre cómo aprovechar todos los recursos que proporcionaba el animal. Había visto a su tío limpiar pescado, pero un ciervo era exponencialmente más complejo. Trabajando con su hacha y una piedra afilada, separó cuidadosamente la piel de la carne, guardando todas las partes aprovechables. La carne de venado le alimentaría durante semanas si se conservaba adecuadamente. La piel se convertiría en ropa y herramientas esenciales. Incluso los huesos y los tendones tenían utilidades que él apenas empezaba a comprender. Tardó 3 días en hacer los guantes de cuero. Primero, tuvo que raspar hasta el último resto de carne y grasa de la piel,
un proceso que le dejó los brazos doloridos y la nariz ardiendo por el olor. Luego vino el curtido, utilizando una mezcla de madera, ceniza y agua que su abuelo había mencionado de pasada. El proceso era más un arte que una ciencia, y requería una atención y un ajuste constantes hasta que la piel se volviera flexible y manejable. Cortar y coser los guantes puso a prueba su paciencia e ingenio. No tenía patrones que seguir, solo sus propias manos como guía. Las costuras se hicieron con cenue, cuidadosamente separado en finos hilos con una aguja de hueso que él mismo había tallado y afilado. Los guantes terminados eran toscos pero funcionales, y protegían sus manos de las astillas y los huesos de las cuerdas a medida que se intensificaba su trabajo de construcción. Con la protección adecuada para las manos, las paredes de la cabaña se levantaban sin pausa. Cada tronco tenía que ser cuidadosamente seleccionado, cortado a la longitud adecuada y encajado en su sitio. El chico desarrolló un sistema. Talaba los árboles por la mañana, cuando tenía más energía, los cortaba a medida durante el calor de la tarde y los encajaba en las paredes durante las horas más frescas de la noche, cuando podía trabajar con mayor precisión. Las juntas de las esquinas resultaron ser el aspecto más difícil de la construcción. Cada tronco debía ser entallado para encajar con los vecinos, creando juntas que mantuvieran la estructura unida sin clavos ni sujetadores. Sus primeros intentos fueron descuidados, dejando huecos que nunca se sellarían correctamente. Pero el refinamiento gradual le enseñó a cortar cada entalla con la precisión de un artesano. Las aberturas de las ventanas y puertas requerían una planificación cuidadosa. No podía simplemente cortar agujeros después de completar las paredes. La estructura debía mantener su integridad al tiempo que se adaptaba a las aberturas. Con estacas y cuerdas, marcó las posiciones exactas y construyó las paredes alrededor de marcos de madera que mantuvieran su forma. Las exigencias físicas de la construcción estaban remodelando su cuerpo, tanto como la cabaña estaba remodelando su entorno. Músculos que nunca había sabido que existían le dolían constantemente durante las primeras semanas, pero poco a poco se hicieron más fuertes y receptivos. Sus manos, a pesar de la protección de los guantes de cuero, desarrollaron callos que convirtieron las tareas sencillas en movimientos sin esfuerzo. El progreso se medía en troncos por día en lugar de centímetros. En un buen día se podían añadir 4 o 5 hileras a las paredes. En un día difícil, cuando los troncos se negaban a encajar correctamente o el tiempo le obligaba a trabajar lentamente, solo se podía añadir una hilera. Pero cada día traía consigo un cambio visible, y la acumulación de pequeñas victorias creó un impulso que le ayudó a superar los momentos de duda. La cabaña comenzó a parecer una estructura real en lugar de una ambiciosa pila de troncos. Cuando se situaba dentro de las paredes en construcción, podía imaginar habitaciones, una chimenea, muebles dispuestos para la comodidad y la eficiencia. El espacio tenía dimensiones y carácter, áreas protegidas donde podía almacenar suministros y dormir con seguridad. Los rituales nocturnos se desarrollaron en torno al progreso de la construcción. Después de un día de trabajo, recorría el perímetro de su obra, comprobando las juntas y planificando las tareas del día siguiente. La piel de ciervo se extendía sobre un marco cercano. Las herramientas estaban dispuestas para su uso por la mañana. El fuego, cuidadosamente avivado, proporcionaba calor y luz para las sencillas tareas vespertinas. El ritmo de las montañas se estaba convirtiendo en su ritmo. Trabajar con el sol, descansar con la oscuridad, medir el progreso en estaciones en lugar de horas. Su antigua vida de horarios y plazos artificiales parecía algo sacado de un sueño, sustituido por la realidad inmediata de las paredes que se alzaban tronco a tronco hacia un techo que le protegería de cualquier tormenta que la montaña pudiera enviar. Los abedules crecían en un denso bosquecillo a unos 800 metros del lugar donde se encontraba la cabaña, con su corteza blanca brillando como faros a la luz del sol de la tarde. El niño los había descubierto mientras buscaba bayas tardías e inmediatamente reconoció su valor gracias a las historias que su abuelo le había contado sobre la construcción de refugios en la naturaleza. La corteza de abedul era un impermeabilizante natural, capas de material fino y parecido al papel que protegía de la lluvia mejor que cualquier cubierta fabricada. La recolección de la corteza requería una técnica cuidadosa y un riesgo considerable. Las mejores secciones crecían en lo alto del tronco, donde la corteza era más gruesa
y estaba más intacta. Esto significaba trepar 9 metros o más por árboles que se balanceaban con cada movimiento, utilizando nada más que la fuerza de los brazos y la determinación para llegar a las mejores zonas de recolección. El niño fabricó púas para trepar con huesos de ciervo afilados, atándolos a sus botas con tiras de cuero. La técnica era rudimentaria, pero eficaz, ya que le permitía agarrarse a la corteza mientras subía. Cada árbol solo producía unas pocas láminas utilizables, y el trabajo era agotador. Sus brazos ardían de fatiga después de cada escalada, y más de una vez estuvo a punto de perder el agarre cuando el cansancio se impuso a la precaución. La corteza se desprendía en secciones que variaban desde pequeños trozos hasta piezas de patrones de crecimiento natural de los árboles, siguiendo las líneas por donde la corteza quería separarse en lugar de forzar cortes que crearían puntos débiles. Cada lámina debía pelarse con cuidado, manteniendo las capas intactas mientras se eliminaban los residuos y los bordes irregulares. De vuelta en la cabaña, las láminas debían prepararse antes de su uso. Algunas necesitaban recortarse a tamaños estándar, otras tenían agujeros o puntos delgados que debían parchearse con piezas más pequeñas. El chico desarrolló un sistema para clasificar sus materiales, guardando las piezas más grandes e intactas para las áreas críticas y utilizando las láminas dañadas para aplicaciones menos exigentes. La estructura de soporte del techo había llevado semanas planificar y construir. A diferencia de las paredes, que podían construirse tronco a tronco, el techo requería ángulos precisos y una distribución de la carga cuidadosamente calculada. Había experimentado con diferentes diseños, construyendo pequeñas estructuras de prueba para comprender cómo el peso y el clima afectarían al techo terminado. El diseño final utilizaba una sencilla configuración a 2 aguas con vigas de soporte que iban desde la cumbrera hasta la parte superior de los troncos de la pared. Cada viga debía cortarse con la longitud y el ángulo exactos y luego encajarse en las muescas talladas en la cumbrera y las placas de la pared. El trabajo exigía una precisión que aún estaba desarrollando, y varias vigas tuvieron que recortarse cuando sus mediciones iniciales resultaron ser inexactas. La instalación de las capas de corteza de abedul requería paciencia y atención a los principios de impermeabilización. Los chicos comenzaron por el borde inferior y trabajaron hacia arriba, superponiendo cada hilada como tejas para garantizar que el agua corriera hacia abajo en lugar de filtrarse por los huecos. Cada lámina se sujetaba con finas tiras de madera verde que se encogerían al secarse. La primera prueba llegó durante una repentina tormenta vespertina que se desató mientras él aún trabajaba en las secciones finales. La lluvia golpeaba con creciente intensidad el techo parcialmente terminado, y el chico se apresuró a colocar las últimas láminas mientras el agua comenzaba a filtrarse por los huecos de su trabajo. Dentro de la cabaña, se agachó en un rincón y observó cómo el agua goteaba a través de una docena de pequeñas goteras. Cada gota representaba un defecto en su técnica, un lugar en el que su impermeabilización no había cumplido con los estándares de la montaña. Pero la mayor parte del techo se mantuvo firme, desviando el agua con la misma eficacia que cualquier estructura moderna, y las goteras se convirtieron en sus maestras. Al rastrear por dónde entraba el agua y cómo se desplazaba a través de las capas de corteza, aprendió a identificar los puntos débiles y a desarrollar mejores técnicas de instalación. Algunas goteras se debían a un solapamiento inadecuado. Otras eran el resultado de láminas de corteza que se habían dañado durante la instalación. Cada problema tenía una solución, pero encontrarla requería una observación cuidadosa y una reparación sistemática. El trabajo de reparación significaba más escalada, más recolección y una instalación más precisa. Pero cada iteración mejoraba el rendimiento del techo y gradualmente las goteras disminuyeron de corrientes a goteos y a gotas ocasionales durante las tormentas más fuertes. El impacto psicológico de tener un refugio sólido sobre su cabeza fue inmenso. Por primera vez desde la partida del tío Jim, el niño se sintió verdaderamente protegido de los elementos. Las tardes dentro de la cabaña adquirieron una calidad diferente una vez que se completó el techo. La lluvia que antes lo había obligado a buscar refugio ahora creaba un suave tamborileo que era casi musical,
El viento que lo había enfriado hasta los huesos ahora simplemente silbaba alrededor de los aleros, mientras él permanecía cálido y seco dentro de su fortaleza. El espacio interior parecía enorme en comparación con el estrecho cobertizo que había sido su hogar durante tantas semanas. Podía ponerse de pie, moverse libremente y empezar a planificar la distribución de los muebles y las zonas de almacenamiento. La cabaña se estaba convirtiendo en algo más que un refugio. Se estaba convirtiendo en un hogar con espacios definidos para dormir, cocinar, trabajar y simplemente vivir cómodamente. La parrilla para ahumar fue tomando forma poco a poco, construida con ramas verdes que no se quemaban al estar expuestas al calor y al humo constantes. El niño había observado cómo los pueblos indígenas conservaban la carne en las historias de su abuelo, pero construir un ahumadero funcional requería ensayo, error y una considerable ingenuidad. La estructura medía 1,20 metros de altura y estaba construida como una cabaña en miniatura con paredes de ramas entrelazadas. En el interior, una serie de barras horizontales sostendrían tiras de carne, mientras que el humo de un fuego cuidadosamente controlado debajo las curaría y conservaría. Toda la estructura debía colocarse de manera que aprovechara los vientos dominantes y, al mismo tiempo, quedara protegida de la lluvia, que podía arruinar días de trabajo. La primera señal de que el invierno se acercaba más rápido de lo esperado fue el cambio en el comportamiento de los animales del bosque. Las ardillas trabajaban frenéticamente para recoger nueces y semillas. Sus chillidos eran más urgentes y agresivos que antes. Las aves que habían sido compañeras constantes comenzaron a desaparecer, siguiendo las rutas migratorias hacia el sur, a territorios más cálidos. Incluso los insectos parecían sentir el cambio que se avecinaba, y su actividad se concentraba más alrededor de la cabaña en busca de refugio. Las temperaturas nocturnas bajaron notablemente y por la mañana apareció escarcha en el techo de la cabaña y en la vegetación circundante. El niño se dio cuenta con creciente urgencia de que su cómodo calendario para los preparativos de invierno había sido demasiado optimista. Lo que había planeado realizar en varios meses tenía que completarse en solo unas semanas. La caza se intensificó por necesidad más que por elección. Las trampas que le habían proporcionado proteínas suplementarias de vez en cuando se convirtieron en herramientas de supervivencia fundamentales. Amplió sus líneas de trampas, colocando docenas de ellas a lo largo de los senderos de caza y cerca de las fuentes de agua. Las tasas de éxito mejoraron a medida que profundizaba su comprensión del comportamiento animal, pero el trabajo era constante y exigente. La caza menor proporcionaba variedad, pero requería técnicas de conservación diferentes a las de la carne de venado, que constituía la base de sus reservas de proteínas. Los conejos y las ardillas eran demasiado pequeños para justificar el tiempo necesario para ahumarlos adecuadamente. Así que aprendió a secarlos utilizando sal obtenida al hervir agua de un manantial mineral que descubrió río arriba de su cabaña. El proceso de ahumado se convirtió en una rutina precisa que exigía una atención constante. La carne debía cortarse en tiras de grosor uniforme, colocarse en las rejillas sin que se tocaran y exponerse al humo constante durante días. El fuego requería tipos específicos de madera que ardieran lentamente y produjeran la calidad adecuada de humo. Si estaba demasiado caliente, la carne se cocinaría en lugar de curarse. Si estaba demasiado frío, el deterioro lo arruinaría todo. La recolección y preparación de alimentos vegetales requería conocimientos que aún estaba adquiriendo a través de la experimentación y lecciones medio olvidadas. Las nueces eran la fuente más fiable de calorías, pero debían procesarse de forma diferente según la especie. Las bellotas debían ser sometidas a un proceso de lixiviación para eliminar los taninos amargos. Las nueces y las nueces de nogal americano podían comerse inmediatamente, pero se conservaban mejor cuando se secaban completamente. Los tubérculos crecían de forma silvestre por todo el bosque, pero distinguir las variedades comestibles de las venenosas que se les parecían requería un estudio cuidadoso y pruebas conservadoras. Aprendió a empezar con cantidades muy pequeñas, esperar a ver si había reacciones adversas y luego aumentar gradualmente las porciones hasta estar seguro de su identificación. Varios descubrimientos prometedores tuvieron que ser abandonados cuando pequeñas porciones de prueba causaron calambres estomacales o náuseas.
La recolección de leña se convirtió en una obsesión que dominaba sus pensamientos y sus planes. Las diferentes maderas ardían a diferentes velocidades y producían cantidades variables de calor. Las maderas duras, como el roble y el arce, ardían lentamente y a alta temperatura, perfectas para las hogueras nocturnas que mantenían la temperatura de la cabaña. Las maderas blandas, como el pino, se encendían fácilmente, pero ardían rápidamente, ideales para cocinar, donde se necesitaba un control rápido del calor. El niño estableció una rutina de corte de leña que le proporcionaba un suministro constante de combustible debidamente secado. Había que talar los árboles, cortarlos en trozos, partir los troncos y apilarlos en un lugar cubierto donde pudieran secarse y seguir siendo accesibles durante las tormentas invernales. El trabajo era agotador e interminable, pero cada cordón que añadía a su pila representaba calor y capacidad para cocinar durante los meses en los que podría ser imposible recolectar combustible fresco. La ropa se convirtió en otra consideración fundamental. A medida que las temperaturas seguían bajando, sus prendas originales se desgastaban por el uso constante y las exigencias de la vida en la naturaleza. La piel de ciervo le había proporcionado material para una protección más completa contra el frío, que pronto se convertiría en una amenaza para su vida. Empezó a trabajar con pieles de animales más pequeños, aprendiendo a curtir pieles de conejo y ardilla para obtener calor y flexibilidad. El proceso era similar al de la preparación de la piel de ciervo, pero requería técnicas diferentes debido al menor tamaño y a las diferentes características de los materiales. La piel de conejo era increíblemente cálida, pero delicada. Las pieles de ardilla eran más resistentes, pero requerían una preparación más cuidadosa para mantener su flexibilidad. Los sistemas de almacenamiento de los suministros para el invierno exigían una planificación y una construcción cuidadosas. Los alimentos debían mantenerse secos, protegidos de los roedores y accesibles durante las tormentas, que podían durar varios días. Construyó plataformas elevadas y contenedores herméticos con materiales recuperados y elaborados, creando una red de áreas de almacenamiento, tanto dentro como cerca de la cabaña. La presión del tiempo se intensificaba cada día a medida que las señales visuales de la llegada del invierno se hacían innegables. Las hojas cambiaban de color y comenzaban a caer con fuerza. Las heladas matinales se prolongaban cada día más. El ángulo de la luz solar cambiaba notablemente, creando días más cortos y periodos más largos de fría oscuridad que insinuaban los retos que se avecinaban. El cuenco de madera emergía lentamente del nudo de pino, y cada corte cuidadoso revelaba los patrones de vetas ocultos en la madera. El niño había descubierto el crecimiento mientras buscaba leña adecuada, reconociendo la madera densa y retorcida que su abuelo había apreciado para sus proyectos de tallado. Lo que había comenzado como una necesidad práctica de utensilios para comer, se había convertido en algo parecido al arte. La nieve llegó 3 semanas antes de lo que habían pronosticado sus cálculos aproximados, cayendo silenciosamente durante la noche mientras dormía. Se despertó en un mundo transformado. Todo lo familiar se había vuelto extraño por un manto blanco que amortiguaba el sonido y suavizaba los bordes ásperos de la naturaleza salvaje. El lugar era hermoso y aterrador a partes iguales. El rendimiento de la cabaña durante su primera prueba real superó sus cautelosas expectativas. Las paredes, que parecían de dudosa solidez, resistieron el peso de la nieve acumulada. El techo de corteza de abedul evacuaba la humedad de manera eficiente, y los huecos entre los troncos que le habían preocupado resultaron ser lo suficientemente pequeños como para que la temperatura interior se mantuviera sorprendentemente estable. Aún así, el frío encontró la manera de penetrar sus defensas. Mantener un calor constante requería una atención constante y una gestión cuidadosa del combustible. La chimenea que había construido en el diseño de la cabaña funcionaba bien, pero consumía leña a un ritmo alarmante. Aprendió a avivar el fuego con cuidado para que ardiera durante toda la noche, utilizando una combinación de leña dura de combustión lenta y un control preciso del aire para mantener el calor sin desperdiciar el preciado combustible. Los días más cortos impusieron nuevos ritmos a su rutina diaria. Con solo 8 horas de luz útil, cada tarea debía planificarse y ejecutarse con eficiencia.
aún estaba en fase de desarrollo. Las chimeneas de la mañana tenían que reavivarse mientras la cabaña aún estaba muy fría. Las fuentes de agua que antes fluían libremente ahora requerían romper el hielo que se formaba cada noche y era cada vez más grueso. Las tardes se convirtieron en oportunidades para realizar tareas que no requerían mucha luz ni trabajo al aire libre. La madera de pino había proporcionado material para varios proyectos: cuencos, cucharas y pequeños recipientes que hacían la vida cotidiana más civilizada. Tallar a la luz del fuego era un trabajo meditativo que ocupaba sus manos mientras su mente procesaba los retos del día y planificaba las necesidades del mañana. Las herramientas para tallar madera se improvisaban con los materiales que tenía a mano. Las piedras afiladas servían como guvías y raspadores. Los trozos de metal roto del campamento de los buscadores de oro se convirtieron en cuchillas. Incluso las astillas de madera dura podían moldearse para crear herramientas especializadas para trabajos de precisión. Cada implemento debía fabricarse para fines específicos, y el niño aprendió a trabajar dentro de las limitaciones de su primitivo conjunto de herramientas. Trabajar con la madera de pino le enseñó paciencia y respeto por el material. La madera había crecido durante décadas, desarrollando los patrones de vetas apretadas que la hacían valiosa. Apresurarse en el proceso de tallado daría lugar a grietas y desgarros que podrían arruinar horas de cuidadoso trabajo. En cambio, aprendió a seguir las líneas naturales de la madera, quitando material gradualmente y permitiendo que las formas ocultas emergieran a su propio ritmo. El primer cuenco era tosco, pero funcional, tallado con más entusiasmo que habilidad. Sus paredes eran irregulares y el interior mostraba hendiduras de herramientas que no habían sido afiladas adecuadamente, pero contenía comida sin derramarse y se sentía sólido en sus manos. Y lo que es más importante, representaba capacidades que iban más allá de la mera supervivencia, la creación de objetos que servían tanto para la comodidad como para la necesidad. Los proyectos posteriores mostraron una notable mejora a medida que sus habilidades se desarrollaban. Un juego de cuencos anidados utilizaba la madera de forma más eficiente, al tiempo que ofrecía diferentes tamaños para diversos alimentos. Las cucharas talladas en arce más duro eran más duraderas y presentaban un mejor acabado. Cada proyecto le enseñaba lecciones que mejoraban el siguiente intento. Los beneficios psicológicos del trabajo creativo durante las largas tardes de invierno resultaron tan valiosos como los resultados prácticos. El tallado le daba un propósito durante las horas en las que era imposible trabajar al aire libre. La lenta revelación de la belleza oculta en la madera en bruto le ofrecía la esperanza de que sus propias circunstancias difíciles pudieran esconder posibilidades inesperadas. El comportamiento de la fauna cambió drásticamente con la llegada de la nieve. Los ciervos se movían por el bosque siguiendo patrones diferentes, rutas que les permitían ahorrar energía mientras accedían a las fuentes de alimento. Los animales pequeños, como los conejos y las ardillas, se volvieron más predecibles en sus movimientos, siguiendo senderos establecidos entre sus refugios y sus fuentes de alimento. El niño ajustó la colocación de sus trampas en consecuencia, logrando mejores índices de éxito en una época en la que las proteínas eran cada vez más importantes. Su propio comportamiento se adaptó a las exigencias de la supervivencia invernal. Los desplazamientos fuera de la cabaña se hicieron más deliberados, planificando cada viaje para realizar múltiples tareas. La ropa que había parecido adecuada durante el otoño ahora resultaba insuficiente contra el frío que penetraba todas las capas. Aprendió a trabajar en ráfagas cortas e intensas, en lugar de los esfuerzos sostenidos que el clima estival había permitido. El interior de la cabaña comenzó a parecer un mundo en sí mismo, cálido y seguro, mientras que la naturaleza salvaje exterior se volvía cada vez más hostil. Los vientos tormentosos que sacudían las paredes y el techo se convirtieron en ruido de fondo en lugar de amenazas. La nieve que se acumulaba en el techo proporcionaba un aislamiento adicional, haciendo que el interior fuera aún más cómodo durante las noches más frías. Las rutinas nocturnas se desarrollaban en torno al trabajo detallado y al mantenimiento del fuego. Al caer la noche, se acomodaba cerca de la chimenea con su proyecto actual, trabajando a la luz parpadeante mientras escuchaba los sonidos del invierno que se instalaba en la montaña. El ritmo de los cuidadosos cortes y el calor del fuego creaban una sensación de comodidad doméstica que hacía soportable su aislamiento. La lanza de madera afilada se apoyaba contra la pared de la cabaña, al alcance de la mano,
con su punta endurecida por el fuego brillando a la luz de las llamas. El chico la había tallado a partir de un trozo recto de fresno, pasando horas dando forma al mango y a la punta hasta que le pareció equilibrada y letal en sus manos. Nunca había pensado que la necesitaría para defenderse. Pero los lobos lo habían cambiado todo. Llegaron la tercera noche de fuertes nevadas, apareciendo primero como sombras que se movían entre los árboles en el límite de su campo de visión. Al principio se convenció a sí mismo de que era su imaginación, trucos de la luz y la oscuridad que hacían que los troncos caídos parecieran formas merodeadoras. Pero cuando salió a recoger leña a la mañana siguiente, sus huellas contaban una historia inequívoca en la nieve fresca. Las huellas eran más grandes que las de cualquier perro que hubiera visto jamás, con marcas de garras que se extendían mucho más allá de las huellas de las almohadillas. Rodeaban la cabaña en un perímetro aproximado, acercándose lo suficiente para investigar sus rastros de olor, pero manteniéndose lo suficientemente lejos como para retirarse rápidamente si se veían amenazados. El patrón sugería un reconocimiento más que un ataque inmediato, pero las implicaciones eran aterradoras. Esa noche, anunciaron su presencia con aullidos que parecían provenir de todas las direcciones a la vez. El sonido le erizó el vello de la nuca y le provocó un miedo primitivo que recorrió todo su sistema nervioso. No eran los aullidos lejanos que había oído ocasionalmente durante las noches de verano. Estos eran cercanos, personales y decididamente interesados en su pequeño rimbela sentado junto al fuego, con la espalda apoyada en la pared de la cabaña, escuchando sonidos que denotaban inteligencia y paciencia. De vez en cuando veía destellos de ojos que reflejaban la luz del fuego desde la oscuridad más allá de su zona despejada. Los lobos lo estaban estudiando, aprendiendo sus patrones y capacidades con la atención metódica de los depredadores experimentados. Durante las horas diurnas, comenzó a preparar defensas que le darían ventaja durante los encuentros nocturnos. Clavó estacas afiladas en el suelo alrededor del perímetro de la cabaña, inclinadas hacia afuera para disuadir los acercamientos directos. Trasladó sus trampas más cerca de la cabaña, donde podía revisarlas sin aventurarse en zonas donde los lobos pudieran estar esperando. La lanza se convirtió en su compañera constante durante sus salidas fuera de la cabaña. Su alcance le daba una confianza que las garras y los dientes no podían igualar, y su peso en sus manos le proporcionaba un consuelo psicológico, incluso cuando no había ninguna amenaza inmediata a la vista. Practicó movimientos de empuje y parada hasta que se convirtieron en respuestas automáticas que no requerían un pensamiento consciente en momentos de crisis. Comprender el comportamiento de los lobos se convirtió en algo esencial para la supervivencia, más que en una curiosidad académica. Observó sus huellas y señales con nueva intensidad, aprendiendo a distinguir entre patrones de caza y marcas territoriales. La manada parecía estar formada por 5 o 6 individuos liderados por un macho grande, cuyas huellas mostraban confianza y autoridad en su ubicación y profundidad. La inteligencia de los lobos se hizo evidente a través de su comportamiento de prueba. Se acercaban desde diferentes direcciones en noches sucesivas, buscando debilidades en sus defensas o patrones en sus respuestas. Cuando reforzaba una ruta de aproximación, desplazaban su atención a otra zona. Sus tácticas mostraban una planificación y una comunicación que desafiaban sus suposiciones sobre el comportamiento animal. La guerra psicológica parecía formar parte de su estrategia. Largos periodos de silencio se veían interrumpidos por aullidos repentinos procedentes de direcciones inesperadas, lo que le mantenía constantemente alerta y le impedía dormir tranquilo. Parecían comprender que el agotamiento y el miedo podían ser tan eficaces como un ataque directo para debilitar sus defensas. Pero poco a poco la dinámica comenzó a cambiar de forma inesperada. La presencia constante del niño y sus preparativos defensivos parecieron ganarse el respeto a regañadientes de la manada. Sus acercamientos se volvieron menos agresivos y más curiosos, como si estuvieran reevaluando su estatus de presa potencial a posible vecino. El gran avance se produjo durante una noche especialmente fría, cuando el hambre llevó a un lobo joven tan cerca de la cabaña que el niño pudo estudiar su estado a la luz del fuego. El animal estaba delgado y, obviamente, luchaba contra la misma escasez de alimentos que dificultaba su propia supervivencia. En ese momento, se dio cuenta de que no eran necesariamente enemigos. Eran compañeros de supervivencia que competían por los mismos recursos limitados.
Su respuesta a esta revelación le sorprendió incluso a él mismo. En lugar de ahuyentar al lobo, le lanzó un trozo de carne seca más allá del perímetro defensivo. El joven lobo se acercó con cautela, devoró rápidamente la ofrenda y luego se retiró a una distancia segura. El gesto estableció un nuevo precedente en su relación. Durante las noches siguientes, el comportamiento de la manada evolucionó de un acecho depredador a una coexistencia cautelosa. Seguían manteniendo su perímetro alrededor de su territorio, pero los aullidos adquirieron tonos diferentes, de comunicación en lugar de intimidación. El niño comenzó a distinguir voces individuales y a comprender la dinámica básica de la manada a través de sus interacciones vocales. Los lobos le enseñaron lecciones sobre las duras realidades de las montañas que ningún mentor humano podría haberle proporcionado. La supervivencia no se basaba solo en la fuerza o la determinación individuales. Requería comprender el lugar que uno ocupaba en un ecosistema complejo en el que la competencia y la cooperación a menudo se superponían de formas sorprendentes. Las marcas talladas en la pared de la cabaña, cerca de su zona de descanso, sumaban 47 días desde la primera nevada intensa. Cada mañana el niño añadía otra pequeña línea vertical a la creciente colección, manteniendo su conexión con el paso del tiempo. En un mundo en el que los días se fundían en un ciclo interminable de tareas de supervivencia, las marcas tenían múltiples funciones más allá del simple registro. Le recordaban que el tiempo era lineal, que avanzaba, incluso cuando cada día parecía idéntico al anterior. Daban estructura a semanas que, de otro modo, podrían disolverse en una repetición sin sentido. Y lo más importante, representaban la esperanza. Cada marca era una prueba de que había sobrevivido un día más, una evidencia de que podía seguir sobreviviendo indefinidamente. El invierno profundo se había instalado en la montaña con un peso que parecía oprimir a todos los seres vivos. La nieve se acumulaba hasta tal punto que transformaba el paisaje en un territorio extraño donde los puntos de referencia familiares desaparecían bajo una blancura uniforme. El frío lo penetraba todo, encontrando formas de atravesar los más mínimos huecos en sus defensas y convirtiendo las tareas sencillas en agotadoras pruebas orales. Las reservas de alimentos habían descendido a niveles que exigían un racionamiento cuidadoso y un complemento creativo. La carne ahumada, que parecía abundante durante el otoño, representaba ahora unas calorías finitas que había que estirar durante semanas de incertidumbre. Cada comida se convirtió en un equilibrio calculado entre el hambre inmediata y las necesidades de supervivencia a largo plazo. La corteza de los árboles se convirtió en una fuente inesperada de sustento durante los periodos más desesperados. La corteza interior de los pinos y abedules contenía nutrientes que podían complementar sus menguadas reservas de proteínas. La preparación requería un cuidadoso raspado y procesamiento para hacer digerible el material fibroso, pero proporcionaba calorías durante la caza. El éxito era esporádico. Las raíces de invierno requerían técnicas de recolección diferentes a las de verano. El suelo helado hacía que excavar fuera difícil y peligroso, pero ciertas plantas almacenaban energía en estructuras subterráneas que permanecían accesibles incluso durante las condiciones climáticas más duras. Las alcachofas de Jerusalén y las cebollas silvestres podían localizarse recordando sus lugares de crecimiento en verano y excavando cuidadosamente a través de la nieve y el hielo. Las nueces almacenadas, que parecían raciones de emergencia, se convirtieron en alimentos básicos diarios. Las bellotas, debidamente secadas y desecadas, proporcionaban carbohidratos que equilibraban las proteínas de sus limitadas reservas de carne. Las nueces y las nueces de nogal americano le proporcionaban las grasas que su cuerpo necesitaba durante los periodos de frío intenso. Incluso pequeñas cantidades de estos alimentos marcaban la diferencia entre la fuerza y la debilidad. Los cambios físicos en su cuerpo reflejaban las exigencias de la supervivencia invernal. La masa muscular había aumentado debido al trabajo constante de recolectar combustible y mantener su refugio. Sus manos, a pesar de la protección de los guantes de cuero, habían desarrollado callos que hacían más eficientes tareas como encender el fuego y partir leña. La tolerancia al frío había mejorado drásticamente a medida que su sistema circulatorio se adaptaba a la exposición prolongada. Las adaptaciones mentales resultaron igualmente significativas. El niño desarrolló conversaciones internas
que le proporcionaban compañía durante los periodos más largos de aislamiento. Discutía los planes diarios con compañeros imaginarios, debatía soluciones a problemas de supervivencia e incluso argumentaba diferentes puntos de vista sobre cuestiones filosóficas que se le ocurrían durante los momentos de tranquilidad. Los ejercicios de memoria se convirtieron en herramientas esenciales para mantener la función cognitiva durante semanas de estimulación limitada. Recitaba poemas aprendidos en la escuela, reconstruía conversaciones con miembros de su familia y recorría mentalmente todas las habitaciones de la casa de su infancia. Estos ejercicios mantuvieron su mente ágil y le proporcionaron conexiones emocionales con su vida anterior. La creación de juegos y retos sencillos le ayudó a combatir la depresión que le acechaba durante los periodos más oscuros. Se desafiaba a sí mismo a encender un fuego con solo 3 cerillas o a tallar una esfera perfecta a partir de un bloque de madera. Estas tareas autoimpuestas le proporcionaban objetivos y una sensación de logro durante los días en los que la mera supervivencia no era suficiente. Los patrones de sueño cambiaron para adaptarse a las realidades de la supervivencia en invierno. Los días más cortos significaban periodos más largos de oscuridad, lo que fomentaba periodos de descanso más prolongados. Pero la necesidad de mantener el fuego durante la noche requería una sincronización cuidadosa de los ciclos de sueño y vigilia. Aprendió a despertarse de forma natural cada pocas horas para atender el fuego sin interrumpir completamente su descanso. El peso psicológico de la soledad absoluta se intensificó durante este periodo. Pasaron semanas sin oír más que su propia voz, sin ver más que su reflejo en el agua o en el metal pulido. El silencio se hizo tan absoluto que los sonidos repentinos, las ráfagas de viento, el crujir de los troncos o los gritos de los animales le sobresaltaban por su física. Se volvió crucial durante los periodos en los que la actividad al aire libre se veía limitada por el clima. Dentro de la cabaña, desarrolló rutinas de ejercicio que le permitían mantener la fuerza y la flexibilidad sin necesidad de equipamiento. Las flexiones, los estiramientos y los ejercicios isométricos le ayudaron a prevenir la pérdida de masa muscular y la rigidez articular, que podrían resultar peligrosas en caso de emergencia. Las marcas se acumulaban constantemente. Cada una de ellas representaba una pequeña victoria contra circunstancias que podrían haber quebrado a alguien con menos determinación. 60 días, 70, 80. Los números crecían, mientras que su confianza en la supervivencia a largo plazo se fortalecía proporcionalmente. No solo estaba soportando el invierno, lo estaba dominando día a día. El armazón roto de la raqueta de nieve yacía medio enterrado bajo los escombros de la avalancha. Sus listones de madera doblados eran testimonio de la violencia que casi le había costado la vida al niño. Había fabricado las raquetas de nieve semanas antes con madera de fresno y deer senue, sin imaginar que marcarían la diferencia entre la supervivencia y la muerte cuando la montaña decidiera remodelarse sin previo aviso. La mañana había comenzado como cualquier otro día de invierno. Durante la noche había caído nieve fresca, añadiendo otros 15 centímetros a la acumulación que ya le llegaba por encima de las rodillas en las zonas despejadas alrededor de la cabaña. El niño se había calzado las raquetas de nieve y se había aventurado hacia un bosquecillo de árboles muertos que había marcado para leña, siguiendo una ruta que había recorrido docenas de veces antes. El sonido llegó primero como un rugido sordo, que parecía emanar de la propia montaña más que de cualquier fuente identificable. Dejó de recoger leña e intentó localizar el origen del ruido que le hacía doler los dientes y vibrar el pecho con una resonancia simpática. Entonces miró hacia la ladera y vio algo que le heló la sangre. Una pared blanca se precipitaba hacia él a una velocidad imposible, devorando árboles y rocas como si fueran ramitas y guijarros. La avalancha se movía con la fluida elegancia del agua, pero tenía la fuerza destructiva de un tren de mercancías, arrasando todo a su paso a medida que ganaba impulso y masa. El entrenamiento de las lecciones al aire libre de su tío entró en acción antes de que el pensamiento consciente pudiera paralizarlo por el miedo. Muévete perpendicularmente al flujo, deshazte del peso innecesario, mantente por encima de la nieve en movimiento si es posible. Llegar al borde de la zona de la avalancha antes de que lo arrastrara por completo. Las raquetas de nieve que le habían parecido incómodas momentos antes, le proporcionaban ahora la flotabilidad que le impedía hundirse en la nieve profunda
mientras luchaba por escapar de la trayectoria de la avalancha. Cada paso era una desesperada zancada hacia la seguridad, con las piernas ardiendo por el esfuerzo, mientras intentaba escapar de una fuerza de la naturaleza que podía enterrarlo bajo toneladas de nieve y escombros. El borde de la luz lo alcanzó justo cuando pensaba que podría escapar. La nieve lo derribó y lo hizo rodar como un muñeco de trapo, y el mundo se convirtió en una mezcla caótica de nieve, polvo y movimientos desorientadores. Luchó por mantenerse cerca de la superficie, nadando a través de la nieve con movimientos que parecían como ahogarse al revés. Cuando el movimiento finalmente se detuvo, se encontró enterrado hasta el pecho, pero aún respiraba, aún estaba vivo. Una raqueta de nieve se había desprendido por completo, mientras que la otra colgaba de su pie por una sola correa de cuero, con el armazón roto y doblado sin posibilidad de reparación. El silencio tras la avalancha era profundo, solo roto por el sonido de su propia respiración entrecortada y el asentamiento de la nieve removida. Para excavar y liberarse, necesitaba movimientos cuidadosos que no provocaran nuevos deslizamientos en el inestable campo de escombros. La nieve se había compactado alrededor de su cuerpo como hormigón, lo que requería una excavación paciente para liberar cada extremidad sin agotarse en el proceso. Cada movimiento tenía que ser deliberado y eficiente. El pánico solo le haría perder energía que no podía permitirse perder. El paisaje al que emergió no se parecía en nada al territorio familiar por el que había estado viajando solo unos minutos antes. Los árboles que había utilizado como puntos de referencia habían desaparecido por completo, mientras que otros se erigían en ángulos imposibles, con los troncos rotos como cerillas. La avalancha había esculpido una nueva geografía en la ladera de la montaña, borrando los senderos y los puntos de referencia en los que se había basado para orientarse. Encontrar el camino de vuelta a la cabaña requería habilidades que aún estaba desarrollando. Sin puntos de referencia familiares, tuvo que recurrir a técnicas básicas de orientación, leyendo el ángulo de las sombras, observando los patrones del viento y siguiendo la pendiente general del terreno. La raqueta de nieve rota hacía que el viaje fuera peligroso, ya que cada paso requería una colocación cuidadosa para evitar hundirse en la capa de nieve. Cuando finalmente llegó a la cabaña, esta había quedado parcialmente sepultada por el borde exterior de la avalancha. La nieve se había acumulado contra la pared de la ladera con una profundidad de varios metros, y toda la estructura mostraba signos de tensión por el impacto, pero la construcción básica había resistido. Las juntas de las esquinas y las piedras de los cimientos demostraron su valía en condiciones que habrían destruido un edificio menos robusto. Desenterrar la cabaña se convirtió en su prioridad más urgente. La nieve que quedaba contra las paredes se derretiría y volvería a congelarse, lo que podría causar daños estructurales que comprometerían la integridad del edificio. Trabajando con sus manos y herramientas improvisadas, despejó los escombros acumulados mientras inspeccionaba cuidadosamente los troncos en busca de grietas o desplazamientos. El marco de la puerta se había desplazado ligeramente bajo el peso de la nieve, por lo que fue necesario ajustarlo con cuidado para que volviera a funcionar correctamente. Varias secciones del techo presentaban daños menores por el impacto de los escombros durante el deslizamiento, pero las capas de corteza de abedul habían protegido el interior de la infiltración de agua. Las reparaciones eran factibles con los materiales y las habilidades que ya había desarrollado. Esa noche, mientras se sentaba junto al fuego y examinaba su raqueta de nieve rota, el niño se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderlo todo. La avalancha le había recordado que el poder de las montañas iba mucho más allá del frío y el hambre. Aquí, el mismo suelo bajo sus pies podía convertirse en un enemigo sin previo aviso. Los anzuelos tallados en hueso de ciervo eran toscos, pero funcionales. Cada uno de ellos estaba hecho con huesos de las patas que había guardado y trabajado cuidadosamente con su cuchillo hasta que se curvaron en puntas afiladas que podían penetrar en la boca de un pez y sujetarlo con firmeza. El niño los había fabricado durante el periodo más oscuro del invierno, cuando el hambre le retorcía el estómago con una intensidad persistente y sus reservas de comida se habían reducido a niveles críticos. El final del invierno supuso la prueba más dura para sus habilidades de supervivencia. La carne ahumada que le había sustentado durante los primeros meses estaba casi agotada, reducida a pequeñas porciones que racionaba con precisión matemática. Cada trozo tenía que durar más,
proporcionar más nutrición, rendir más de lo que parecía posible. El hambre constante se convirtió en una compañera que influía en cada decisión y dominaba cada pensamiento. El arroyo helado cerca de su cabaña se había convertido en su recurso más importante durante este periodo desesperado. Bajo el espeso hielo, los peces seguían moviéndose en las pozas más profundas, con su metabolismo ralentizado por el agua fría, pero su presencia ofrecía la esperanza de obtener proteínas que podían marcar la diferencia entre la fuerza y la inanición. Romper el hielo requería una técnica cuidadosa y un esfuerzo considerable, pero las posibles recompensas justificaban el gasto de energía. Crear agujeros para pescar a través de un hielo de casi 60 centímetros de espesor ponía a prueba tanto sus herramientas como su perseverancia. Utilizando piedras calientes y picando pacientemente con su hacha, iba abriéndose paso poco a poco a través de la barrera helada hasta que aparecía el agua oscura debajo. Los agujeros tenían que mantenerse a diario, ya que el frío intenso formaba constantemente nuevo hielo, amenazando con sellar su acceso a los peces que había debajo. Los anzuelos de hueso requerían una presentación delicada para atraer a los peces, que eran lentos y desconfiados en el agua fría. Aprendió a mover el cebo, normalmente pequeños trozos de sus preciadas reservas de carne, con movimientos sutiles que imitaban las fuentes de alimento naturales. La paciencia se convirtió en algo esencial, ya que los peces podían investigar durante largos periodos de tiempo antes de decidirse a morder el anzuelo. Su primera experiencia exitosa de pesca en el hielo le proporcionó no solo proteínas, sino también la validación psicológica de que sus estrategias de supervivencia eran acertadas. La trucha que sacó del agujero en el hielo era pequeña, pero representaba calorías que no procedían de sus menguadas reservas. Y lo que es más importante, demostraba que existían fuentes de alimento más allá de sus provisiones almacenadas, si poseía las habilidades y la determinación necesarias para acceder a ellas. Los efectos físicos del hambre prolongada se hicieron imposibles de ignorar quemando las reservas de grasa y luego comenzando a consumir masa muscular para obtener energía. La ropa que le quedaba bien en otoño ahora le quedaba holgada. Su rostro mostraba el aspecto demacrado de alguien cuya ingesta calórica era constantemente inferior a las necesidades de su cuerpo. La claridad mental que a veces acompañaba al hambre le sorprendía por su intensidad. Durante los periodos en los que su estómago se contraía por el vacío, su pensamiento se volvía agudo y concentrado de una manera que nunca había logrado cuando estaba bien alimentado. Su capacidad para resolver problemas parecía haber mejorado, como si la amenaza del hambre hubiera despertado recursos cognitivos que normalmente permanecían inactivos. Los sistemas de trampas alrededor de la cabaña requerían una atención constante y una reubicación periódica, ya que los patrones de caza menor cambiaban con el cambio de estación. Los conejos y las ardillas se movían de forma diferente durante el tiempo más duro, siguiendo rutas que les permitían conservar energía mientras accedían a las fuentes de alimento que seguían disponibles. El niño aprendió a pensar como sus presas, anticipando sus elecciones y colocando sus trampas en consecuencia. Encontrar plantas comestibles bajo la capa de nieve requería conocimientos que se adquirían lentamente a través de la experimentación y la observación cuidadosa. Algunas raíces seguían siendo nutritivas incluso después de congelarse, mientras que otras se volvían incomestibles o incluso peligrosas. Las cebollas silvestres podían localizarse recordando sus zonas de cultivo en verano y excavando cuidadosamente a través de las capas de nieve y el suelo helado. Las fuentes de alimento de emergencia ampliaron los límites de lo que antes consideraba comestible. La corteza de los árboles, debidamente preparada, le proporcionaba carbohidratos que complementaban sus fuentes de proteínas. Los escaramujos que habían sobrevivido en los arbustos espinosos le aportaban la vitamina C que su cuerpo necesitaba. Incluso ciertos musgos y lichenos podían proporcionar nutrientes si se preparaban correctamente. La prueba psicológica de mantener la esperanza durante las continuas penurias resultó tan difícil como las exigencias físicas del hambre. Pasaron días en los que el esfuerzo necesario para reunir la mínima cantidad de comida parecía superar la energía que esas calorías le proporcionaban. La depresión amenazaba en los momentos en que la supervivencia parecía imposible y la rendición parecía una alternativa razonable al sufrimiento continuo.
Las pequeñas victorias cobraron una importancia desproporcionada durante este periodo. Una sesión de pesca exitosa que le proporcionó 2 pequeñas truchas le pareció un festín. Encontrar un alijo de nueces que las ardillas habían abandonado le proporcionó una euforia emocional que duró días. Estos pequeños triunfos mantuvieron su moral cuando parecía imposible alcanzar éxitos mayores. El desarrollo gradual del aprecio por los placeres sencillos marcó un cambio fundamental en su relación con la abundancia y la escasez. Un bocado de carne ahumada se convirtió en algo para saborear en lugar de consumir. El agua limpia se sentía como un lujo en lugar de una necesidad. El calor de su fuego proporcionaba un confort que superaba cualquier placer físico que hubiera conocido en su vida anterior. Cada día que sobrevivía durante la luna del hambre, aumentaba su confianza en que la primavera lo encontraría aún vivo, aún capaz de recuperar sus fuerzas cuando volvieran las mejores condiciones. Los anzuelos de hueso representaban el ingenio nacido de la desesperación, la prueba de que la necesidad podía inspirar soluciones que la comodidad nunca habría exigido. Los recipientes para recoger el jarabe de arce eran calabazas huecas que había encontrado secas y olvidadas bajo la nieve. Sus formas curvas eran perfectas para recoger la dulce savia que comenzaba a fluir cuando los días cálidos seguían a las noches heladas. El niño había tallado boquillas de madera a partir de ramas de abedul, creando un sistema sencillo pero eficaz para recolectar uno de los primeros regalos de la primavera. Los signos del cambio estacional aparecieron gradualmente, casi imperceptibles al principio. Los días se alargaban por minutos que se acumulaban en horas de luz adicional. La nieve, que parecía permanente, comenzó a mostrar parches de tierra desnuda donde la exposición al sur captaba el sol cada vez más fuerte. Lo más notable fue que el silencio del invierno profundo dio paso a sonidos que anunciaban el regreso de la vida. Los cantos de los pájaros, ausentes durante meses, comenzaron a filtrarse a través del bosque. Primero llegaron las especies resistentes que habían soportado el invierno, los pájaros carpinteros y los carboneros cercanos, cuyas alegres voces le proporcionaron una compañía que había olvidado que echaba de menos. Luego llegaron los migrantes, que regresaban de los territorios del sur con cantos que anunciaban sus reivindicaciones territoriales y sus intenciones de apareamiento. Los arces que crecían dispersos por el bosque alrededor de su cabaña se convirtieron en fuentes de nutrición y esperanza durante la transición del invierno a la primavera. Cuando las fluctuaciones de temperatura crearon las condiciones adecuadas, noches heladas seguidas de días cálidos, la savia comenzó a fluir hacia las ramas que pronto brotarían en hojas. La extracción de la savia de los árboles requería una técnica cuidadosa que equilibrara la máxima producción de savia con el mínimo daño a los propios árboles. Con su cuchillo, el niño hacía pequeñas muescas en la corteza, en ángulo hacia abajo para favorecer el flujo hacia sus recipientes de recolección. Las boquillas de madera debían ajustarse perfectamente para dirigir la savia de manera eficiente y evitar la contaminación por residuos o insectos. La transformación de la savia de arce en jarabe se convirtió en una lección de paciencia y gestión del combustible. La savia acuosa debía hervirse en una proporción de aproximadamente 40:1, lo que significaba que 40 galones de savia producirían solo un galón de jarabe terminal. El proceso requería una atención constante y una cantidad considerable de leña, pero la dulzura concentrada proporcionaba las calorías y el sabor que su dieta había carecido durante meses. La explosión de plantas comestibles que acompañaba la llegada de la primavera parecía una compensación de la naturaleza por las penurias del invierno. Brotes tiernos emergían del suelo del bosque con nutrientes concentrados en sus puntas en crecimiento. Las cebollas silvestres aparecían en las zonas pantanosas. Su sabor familiar era un cambio bienvenido en la dieta monótona de alimentos almacenados y pescado ocasional. Los dientes de león, a menudo considerados malas hierbas en entornos civilizados, se convirtieron en una valiosa fuente de vitaminas y minerales que su cuerpo ansiaba tras meses de variedad limitada. Las hojas jóvenes eran lo suficientemente tiernas como para comerlas crudas, mientras que las raíces podían asarse y molerse para crear una bebida similar al café que proporcionaba consuelo psicológico, además de nutrición. Las oportunidades de caza mejoraron drásticamente a medida que la fauna se volvía más activa y predecible en sus movimientos. Los conejos salían de sus refugios invernales con mayor frecuencia,
siguiendo los senderos establecidos entre las zonas de alimentación y los refugios. Sus trampas, reposicionadas para aprovechar los patrones de comportamiento primaverales, comenzaron a producir resultados más consistentes. La recuperación física de las privaciones del invierno progresó lenta pero notablemente. Los niveles de energía que habían sido cuidadosamente racionados durante los meses de hambre comenzaron a recuperarse a medida que mejoraba la nutrición. La fuerza que había disminuido durante los periodos de restricción calórica se reconstruyó gradualmente a medida que las fuentes de proteínas se hicieron más disponibles y fiables. La renovación mental y emocional acompañó a su recuperación física. El peso psicológico de la constante presión por sobrevivir se alivió a medida que disminuían las amenazas inmediatas a su existencia. Por primera vez en meses, podía planificar más allá de la próxima comida o de las necesidades de leña para el día siguiente, y pensar en cambio en mejoras y ampliaciones de su situación de vida. La cabaña en sí mostraba signos de haber sobrevivido al asalto del invierno con notable éxito. Los elementos estructurales que le habían preocupado durante la construcción demostraron su valía en condiciones que habrían puesto a prueba cualquier edificio. Los cimientos se mantuvieron nivelados y sólidos. Las paredes se habían asentado ligeramente, pero mantenían su integridad. El techo seguía desviando el agua de manera eficiente a pesar de meses de carga de nieve y ciclos de temperatura. La planificación de mejoras y ampliaciones se hizo posible al disminuir las presiones inmediatas de supervivencia. Imaginó adiciones a la cabaña que proporcionarían más espacio de almacenamiento, mejores instalaciones para cocinar y mayor comodidad durante los inviernos futuros. El conocimiento adquirido durante su primer año de vida en la montaña le sugirió modificaciones que harían que las temporadas siguientes fueran menos difíciles. La confianza en sus habilidades de supervivencia a largo plazo creció con cada adaptación exitosa al cambio estacional, lo que parecía imposible hacía solo unos meses. Sobrevivir a un ciclo invernal completo en aislamiento absoluto se había convertido en un hecho consumado. La experiencia lo había transformado de alguien que sobrevivía día a día en alguien que podía planificar con años de antelación. Darse cuenta de que había completado con éxito un ciclo completo de estaciones le proporcionó una profunda satisfacción que superó cualquier desafíos de las montañas y había salido no solo con vida, sino más fuerte, más capaz y más autosuficiente de lo que jamás hubiera imaginado. Los rituales vespertinos que lo habían sostenido durante los periodos más oscuros del invierno continuaban, pero con diferentes matices emocionales. En lugar de marcar el tiempo hasta que volvieran las mejores condiciones, ahora marcaba el progreso hacia metas que iban mucho más allá de la mera supervivencia. La montaña ya no era su enemiga, se había convertido en su maestra, su hogar y su fuente de propósito. La brújula del desconocido yacía olvidada sobre la tosca mesa de madera del interior de la cabaña, con su superficie de latón reflejando la luz del fuego, mientras su aguja apuntaba firmemente hacia el norte magnérico. El excursionista herido la había dejado atrás durante su apresurada partida, pero el chico sospechaba que había sido intencionado, un regalo que representaba mucho más que una simple herramienta de navegación. Era una invitación a volver al mundo que había dejado atrás. El hombre había aparecido sin previo aviso en una luminosa mañana de finales de primavera, tambaleándose en el claro que rodeaba la cabaña, con la pierna izquierda arrastrándose y la sangre empapando sus pantalones rotos. Tenía quizás 30 años, con la complexión delgada y la piel curtida de alguien que pasaba mucho tiempo al aire libre, pero su equipo y su ropa lo identificaban más como un aventurero de fin de semana que como un alpinista serio. La primera reacción del chico había sido una sorpresa tan grande que se quedó paralizado durante varios segundos, incapaz de procesar la visión de otro ser humano en su mundo cuidadosamente ordenado. Meses de absoluta soledad le habían condicionado a esperar solo visitantes salvajes, y esta intrusión le pareció casi sobrenatural por lo inesperada. Pero la evidente angustia del desconocido superó rápidamente el asombro del chico. El hombre se había caído al intentar cruzar un arroyo crecido por el deshielo, torciéndose gravemente el tobillo y cortándose la pierna con unas rocas afiladas. Llevaba 2 días perdido, siguiendo senderos de animales en la dirección equivocada, mientras su estado se deterioraba por el dolor y la exposición al frío.
lo que le permitió poner a prueba los conocimientos médicos que había adquirido al tratar sus propias lesiones durante accidentes de construcción y percances de caza. La herida de la pierna requirió una limpieza con agua hervida, seguida de un vendaje con tiras de tela limpia cortadas de su ropa de repuesto. El tobillo mostraba signos de un esguince grave más que de una fractura, lo que requería inmovilización y elevación para reducir la hinchazón. El asombro del desconocido ante la situación de vida del niño era evidente en sus constantes preguntas y su evidente incredulidad. ¿Cómo había conseguido alguien tan joven construir un refugio tan sólido? ¿Dónde había aprendido las habilidades necesarias para sobrevivir en la naturaleza? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo solo en las montañas? Compartir su historia le resultaba extraño después de meses sin nadie con quien hablar, excepto compañeros imaginarios y la ocasional audiencia de animales salvajes. Al principio las palabras le salían con dificultad, como si su voz hubiera olvidado cómo comunicarse con otra persona. Pero poco a poco la narración fluyó con mayor facilidad y se encontró describiendo su transformación de niño abandonado de la ciudad a habitante autosuficiente de la montaña. Las noticias del excursionista sobre el mundo exterior le produjeron tanto alivio como decepción. La expedición del tío Jim había sufrido un desastre en las altas montañas, no por un accidente o una desgracia, sino por las primeras tormentas invernales que los habían atrapado durante semanas antes de que los equipos de rescate pudieran llegar a su ubicación. 2 hombres habían muerto por exposición al frío y los supervivientes habían sufrido graves congelaciones e hipotermia. Más devastadora fue la noticia sobre la reacción de su familia ante su desaparición. Los equipos de búsqueda habían peinado las montañas durante semanas tras el rescate de la expedición, pero habían concentrado sus esfuerzos en zonas mucho más cercanas a la ruta conocida de la expedición. Nadie había imaginado que un chico criado en la ciudad pudiera sobrevivir solo tan lejos de la civilización, y mucho menos construir un refugio permanente y prosperar durante todo un ciclo invernal. Su familia había celebrado un funeral 3 meses después de que se suspendieran oficialmente las búsquedas. Habían aceptado su muerte como trágica pero inevitable. Incapaz de concebir que pudiera haber poseído las habilidades y la determinación necesarias para sobrevivir a largo plazo, el chico asimiló esta información con emociones demasiado complejas para procesarlas de inmediato. Dolor por el sufrimiento de su familia, ira por su falta de fe en sus capacidades y un extraño alivio por haber abandonado las expectativas de su regreso. La complejidad emocional del contacto humano tras un largo periodo de soledad le sorprendió por su intensidad. Las conversaciones que antes le parecían naturales, ahora le resultaban incómodas y agotadoras. La presencia constante del desconocido en su espacio cuidadosamente ordenado le provocaba una ansiedad que no había previsto. Incluso la interacción social positiva exigía una energía que había aprendido a conservar para las tareas de supervivencia. Pero el visitante también le trajo recuerdos de la vida civilizada que despertaron en él recuerdos y anhelos que había logrado reprimir durante sus periodos más oscuros. Historias de reuniones familiares, descripciones de hogares confortables, con calefacción fiable y comida abundante, noticias de amigos y vecinos que vivían una vida normal. Todo ello creaba una compleja mezcla de nostalgia y alienación. La evidente admiración del desconocido por sus logros de supervivencia proporcionaba una validación que el chico no se había dado cuenta de que anhelaba. Escuchar a otra persona reconocer sus habilidades, expresar asombro por sus logros y tratarlo con el respeto que se le debe a alguien que ha superado retos difíciles. Este reconocimiento satisfacía necesidades emocionales que la soledad no podía abordar. A medida que la pierna del hombre se curaba lo suficiente como para viajar, las conversaciones se centraban inevitablemente en el futuro. El excursionista se ofreció a guiarlo de vuelta a la civilización para reunirlo con su familia, que se alegraría enormemente al descubrir que había sobrevivido. Se podía organizar el transporte, podría retomar su antigua vida, enriquecida por la extraordinaria experiencia que había sobrevivido. Pero la brújula sobre la mesa apuntaba a algo más que una dirección geográfica. Apuntaba a una elección que definiría no solo su futuro inmediato, sino su identidad fundamental como superviviente de la naturaleza salvaje o como residente de ella. La carta escrita en corteza de abedul
yacía cuidadosamente doblada junto a las brasas moribundas del fuego matutino. Su superficie estaba cubierta de palabras talladas minuciosamente en la suave corteza interior con la punta de su cuchillo. Cada letra había requerido un esfuerzo deliberado, pero el mensaje era claro y definitivo, su explicación a una familia que nunca entendería la elección que estaba tomando. La lucha interna había consumido 3 noches de insomnio, mientras el excursionista herido recuperaba las fuerzas suficientes para viajar. La oferta del hombre de llevarlo a salvo de vuelta a la civilización representaba todo lo que el chico había perdido cuando la expedición del tío Jim lo abandonó. Familia, comodidad, seguridad y un futuro trazado por las expectativas de otros. Pero aceptar esa oferta significaría abandonar todo lo que había ganado tras meses de penurias y crecimiento. El chico había cambiado de formas que iban mucho más allá de las capacidades físicas y las habilidades para la vida en la naturaleza. La persona que había quedado atrás hacía 15 meses ya no existía, salvo en su memoria. Ese niño asustado de la ciudad había sido sustituido por alguien que pensaba en estaciones en lugar de en trimestres escolares, que medía la riqueza en alimentos almacenados y leña seca en lugar de dinero, que encontraba consuelo en la soledad que habría aterrorizado a su antiguo yo. Volver a su antigua vida significaría volver a encajar en un molde del que ya había salido, reanudar las relaciones con personas que no podían comprender su transformación. Sus parientes bien intencionados lo acosarían con su preocupación protectora, incapaces de aceptar que alguien tan joven pudiera poseer el juicio y las habilidades necesarias para una vida independiente. Verían su supervivencia como una experiencia traumática que requería curación, en lugar de un logro que merecía respeto. Las realidades prácticas de la vida civilizada no tenían ningún atractivo después de meses de enfrentarse directamente a las necesidades fundamentales. La idea de depender de otros para la comida, el alojamiento y la seguridad le parecía un encarcelamiento voluntario después de haber experimentado la autosuficiencia total, y los horarios artificiales y las reglas arbitrarias sustituirían los ritmos naturales que se habían vuelto tan esenciales para él como respirar. Lo más preocupante era la perspectiva de perder las capacidades que tanto le había costado desarrollar. Las habilidades que habían significado la diferencia entre la vida y la muerte se atrofiarían por falta de uso en un entorno en el que todo lo proporcionaban otros. La confianza nacida de superar retos genuinos se desvanecería en un mundo donde la mayoría de los obstáculos eran artificiales, y la mayoría de los peligros por sus logros de supervivencia ponía de relieve inadvertidamente la brecha entre sus capacidades actuales y las expectativas que los demás tenían para alguien de su edad. Los adultos subestimaban constantemente el potencial de los jóvenes, creando limitaciones que se convertían en profecías autocumplidas. Liberarse de esas expectativas había sido esencial para su supervivencia, y aceptarlas de nuevo representaría una traición fundamental a lo que se había convertido. La montaña le había enseñado lecciones que ninguna aula podía proporcionarle. Había aprendido la paciencia de las estaciones que no podían apresurarse, la persistencia de los retos que no podían evitarse, y la humildad de las fuerzas que no podían controlarse. Estas lecciones habían moldeado su carácter de una manera que el regreso a entornos artificiales erosionaría gradualmente. Escribir la carta le obligó a articular sentimientos y decisiones que se habían ido formando inconscientemente durante semanas. Las palabras grabadas en la corteza de abedul se convirtieron en compromisos que no podían retirarse, en explicaciones que su familia merecía, aunque no las aceptaran. Escribió sobre el crecimiento que solo se consigue a través de retos auténticos, sobre la fuerza que solo se desarrolla cuando el fracaso tiene consecuencias reales. La carta describía su vida actual sin idealizar sus dificultades ni minimizar sus recompensas. Escribió sobre las frías mañanas en las que encender el fuego significaba la diferencia entre la comodidad y la miseria, sobre las cacerías exitosas que proporcionaban proteínas para semanas, sobre la satisfacción de construir un refugio que pudiera soportar las tormentas de montaña. Estas experiencias le habían enseñado el valor de las capacidades que la vida civilizada desalentaba activamente. Intentó ayudar a su familia a comprender que elegir quedarse no era un rechazo hacia ellos, sino la aceptación de en quién se había convertido. El niño que habían perdido había sido sustituido por alguien que pertenecía a esas montañas, con la misma naturalidad que los ciervos y los lobos que compartían su territorio.
Volver a la civilización no les devolvería al hijo que habían perdido. Destruiría a la persona en la que se había convertido ese niño. Los preparativos para la partida del excursionista le distrajeron del peso emocional de su decisión. Reunir provisiones para el viaje del hombre, preparar comida que le sustentara durante varios días de viaje y crear un botiquín básico para tratar sus heridas. Estas tareas les parecieron una prolongación natural de la hospitalidad que había caracterizado su relación. La despedida final tuvo una complejidad emocional que les sorprendió a ambos. El desconocido se había encariñado con la extraordinaria historia del chico y se sentía responsable de su bienestar más allá de su breve relación. Dejarlo solo en la naturaleza le parecía como abandonar a alguien que merecía protección y orientación. Pero la tranquila confianza y la evidente competencia del chico convencieron gradualmente al excursionista de que no se trataba de un abandono. Era el respeto por la decisión tomada por alguien que se había ganado el derecho a determinar su propio futuro. La brújula que dejó atrás representaba el reconocimiento de que algunas direcciones solo podían ser elegidas por la persona que realizaba el viaje. A medida que los pasos del hombre se desvanecían en el silencio del bosque, el niño sintió una profunda sensación de plenitud. Se había enfrentado a la prueba definitiva de su compromiso con la vida en la montaña y había elegido de forma auténtica en lugar de convencional. La carta llegaría a su familia tarde o temprano, pero su comprensión era menos importante que su propia claridad sobre el camino a seguir. La parcela de jardín ampliada se extendía por una zona cuidadosamente despejada detrás de la cabaña. Sus ordenadas hileras de hortalizas representaban la transición del chico de la mera supervivencia a la construcción de una vida sostenible y abundante. Las semillas guardadas de plantas silvestres y otras recogidas de la mochila del excursionista habían brotado en prometedoras cosechas que complementarían su caza y recolección con una nutrición cultivada fiable. La partida de los visitantes había marcado el comienzo de una nueva fase en su existencia en la montaña. Al no estar ya impulsado por las presiones inmediatas de la supervivencia, podía invertir tiempo y energía en proyectos que mejoraran su calidad de vida, en lugar de limitarse a garantizar su mera existencia. El cambio psicológico de la desesperación a la optimización modificó su forma de abordar todos los aspectos de su rutina diaria. Ampliar la cabaña se convirtió en su primer gran proyecto de esta nueva etapa. La estructura original había cumplido admirablemente su función, pero 15 meses de vida en su espacio reducido habían revelado numerosas oportunidades de mejora. Comenzó la construcción de una habitación separada que serviría de taller y almacén, liberando la cabaña principal para una vida más cómoda. La ampliación del taller requería las habilidades que había desarrollado durante la construcción original, pero aplicadas con mayor precisión y ambición. Las juntas de las esquinas, que en el primer edificio habían sido meramente funcionales, se convirtieron en ejercicios de artesanía que satisfacían tanto la sensibilidad estética como los requisitos estructurales. Cada tronco se seleccionaba no solo por su tamaño y rectitud, sino también por los patrones de vetas que creaban efectos visuales agradables. Las técnicas avanzadas de caza desarrolladas por necesidad se habían convertido en métodos refinados que proporcionaban proteínas con una eficiencia y fiabilidad cada vez mayores. Su comprensión del comportamiento animal se extendía ahora más allá del rastreo básico, hasta la predicción sofisticada de los movimientos estacionales y los patrones de alimentación. La colocación de trampas había evolucionado desde intentos desesperados por capturar cualquier cosa comestible hasta sistemas estratégicos que se centraban en especies específicas en momentos óptimos. Las capacidades de procesamiento de alimentos se ampliaron drásticamente, ya que la abundancia del verano ofrecía oportunidades para experimentar con métodos de conservación más allá del simple ahumado y secado. Las bayas silvestres podían procesarse en pastas concentradas que conservaban su valor nutricional durante largos periodos de almacenamiento. Las nueces podían molerse para obtener harina que proporcionaba carbohidratos para los proyectos culinarios del invierno. El huerto representaba su intento más ambicioso de imponer orden y productividad al entorno natural. Comenzando con pequeñas parcelas de cebollas silvestres y otras plantas comestibles que trasplantaba de los bosques, fue ampliando gradualmente el cultivo de especies que ofrecían mejores características nutricionales y de conservación que sus homólogas silvestres.
La preparación del suelo requería conocimientos que adquirió mediante la experimentación y la observación de las condiciones naturales de cultivo. El compost forestal proporcionaba materia orgánica que mejoraba el drenaje y la fertilidad, mientras que las cenizas de sus hogueras aportaban los minerales que ciertas plantas necesitaban para un crecimiento óptimo. El trabajo era muy laborioso, pero ofrecía recompensas que justificaban cada hora de esfuerzo. La fabricación de herramientas había evolucionado desde la improvisación desesperada hasta una sofisticada artesanía que satisfacía tanto las necesidades prácticas como la satisfacción creativa. Su taller contenía implementos diseñados para tareas específicas, cuchillos especializados para diferentes tipos de corte, dispositivos de medición para proyectos de construcción y delicadas herramientas de tallado que le permitían expresarse artísticamente durante las largas tardes de invierno. La construcción de muebles se hizo posible cuando sus habilidades con la madera alcanzaron niveles que le permitían realizar proyectos que requerían carpintería precisa y acabados cuidadosos. Una mesa adecuada sustituyó a la superficie rugosa que había utilizado para preparar la comida y comer. Las sillas proporcionaban un asiento cómodo que hacía más agradable el tiempo que pasaba en el interior durante los periodos en que el tiempo le confinaba en la cabaña. Los beneficios psicológicos de crear objetos que servían para la comodidad, en lugar de para la mera supervivencia, resultaron tan valiosos como sus aplicaciones prácticas. La belleza acompañaba a la funcionalidad, y el niño se encontró invirtiendo tiempo en detalles que mejoraban el atractivo estético de su entorno vital. Las superficies lisas, las proporciones agradables y los elementos decorativos que no servían para la supervivencia se convirtieron en aspectos importantes de su vida cotidiana. Los sistemas de almacenamiento de alimentos y materiales sobrantes reflejaban su creciente confianza en la supervivencia a largo plazo y su capacidad para planificar más allá de las necesidades inmediatas. Las plataformas elevadas protegían los suministros de la humedad y los roedores, al tiempo que permanecían accesibles durante el invierno. Los contenedores sellados conservaban los materiales que requerían protección contra las fluctuaciones de temperatura y los cambios de humedad. La ampliación de las capacidades de su entorno vital atrajo diferentes tipos de interacción con la fauna silvestre. Las aves comenzaron a anidar cerca de la cabaña, aparentemente reconociendo que su presencia ofrecía protección contra los depredadores más grandes, mientras que sus actividades creaban oportunidades para la recolección de alimentos. Los pequeños mamíferos establecieron territorios que se superponían con sus áreas despejadas, creando un ecosistema complejo que antes se centraban exclusivamente en el mantenimiento del fuego y el cuidado básico del refugio. Ahora incluían actividades que satisfacían necesidades intelectuales y creativas. La lectura se hizo posible gracias a los materiales que había dejado el excursionista, mientras que los proyectos de escritura le permitieron documentar sus experiencias y organizar sus pensamientos sobre planes y mejoras futuras. La constatación de que estaba prosperando, en lugar de simplemente sobreviviendo, le proporcionó una satisfacción que superaba cualquier logro de su vida anterior. Lo que había comenzado como una adaptación desesperada al abandono se había convertido en una elección consciente de vivir según principios y ritmos que le parecían más auténticos que cualquier cosa que le hubiera ofrecido la civilización. La montaña había dejado de ser su adversaria y se había convertido en su compañera para crear una vida con propósito y significado. La viga de roble partida por un rayo dominaba una de las paredes de la cabaña ampliada. Su enorme longitud se había agrietado por el centro, pero seguía siendo estructuralmente sólida, un testimonio tanto de la violencia de la tormenta de verano como de la resistencia que podía surgir de la aparente destrucción. El chico había incorporado la madera dañada a su construcción en lugar de desecharla, reconociendo que las cicatrices podían convertirse en fuentes de fortaleza cuando se comprendían y utilizaban adecuadamente. La tormenta había llegado sin previo aviso una tarde que parecía perfecta para trabajar al aire libre. El niño estaba cortando leña en el claro detrás de su cabaña cuando los primeros truenos lejanos resonaron en las cimas de las montañas. Lo que comenzó como una perturbación meteorológica rutinaria se convirtió rápidamente en algo mucho más peligroso y dramático. En cuestión de minutos, el cielo pasó de un azul claro a un verde oscuro siniestro que parecía presionar el bosque con un peso casi físico. El viento, que había sido suave y cálido,
se volvió urgente y frío, arrastrando hojas y escombros en espirales que delataban la violencia atmosférica que se acumulaba más allá del horizonte visible. El sentido meteorológico del niño, agudizado por meses de observación y necesidad, reconoció los signos de un sistema de tormentas que pondría a prueba todos los aspectos de su refugio y su preparación. No se trataba del inicio gradual del clima invernal, que daba tiempo para adaptarse y reforzar las defensas. Era una demostración repentina del poder de la naturaleza que exigía una respuesta inmediata y un respeto absoluto. Los relámpagos comenzaron como destellos lejanos que iluminaban las nubes oscuras desde dentro, seguidos de truenos que retumbaban en las montañas con creciente frecuencia e intensidad. El espectáculo eléctrico se hacía más cercano y violento con cada minuto que pasaba, hasta que el tiempo entre el destello y el sonido se comprimió en segundos que marcaron la llegada de la tormenta directamente sobre sus cabezas. El primer rayo cayó sobre un pino alto a unos 50 metros de la cabaña, partiendo el árbol de la copa a la raíz con un sonido como si el mundo se abriera en dos. El brillante destello cegó temporalmente al niño, mientras que el trueno se sintió como un golpe físico que sacudió todos los huesos de su cuerpo. El olor a ozono y madera quemada llenó el aire con una intensidad penetrante. La lluvia no llegó en forma de gotas, sino como cortinas de agua impulsadas por vientos que doblaban los árboles maduros casi hasta la horizontal. El niño apenas alcanzó el refugio de la cabaña antes de que el diluvio lo empapara hasta los huesos en cuestión de segundos. En el interior, escuchó el agua golpear con fuerza el techo de corteza de abedul, poniendo a prueba cada junta y solapamiento de su sistema de impermeabilización. El rayo que cayó sobre su cabaña llegó sin previo aviso. Un destello brillante que iluminó el interior como si fuera mediodía y al mismo tiempo llenó sus oídos con un sonido que parecía provenir del interior de su propio cráneo. La descarga eléctrica recorrió la viga de roble que había utilizado como soporte principal, partiendo la madera a lo largo, pero dejando intacta la estructura general. Tras el impacto, el chico se encontró en el suelo de la cabaña temporalmente sordo y desorientado, pero milagrosamente ileso. El olor acre de la madera quemada y la descarga eléctrica llenaba el interior, mientras pequeños incendios ardían en varios puntos donde la energía del rayo había encontrado salida a través de la estructura del edificio. Apagar los pequeños incendios requería atención inmediata, a pesar de su pérdida temporal de audición y de la continua violencia de la tormenta en el exterior. Utilizando el agua de sus recipientes de almacenamiento y la tierra del suelo de la cabaña, eliminó sistemáticamente todas las chispas y brasas que amenazaban con propagarse y provocar un incendio incontrolado que pudiera destruir todo lo que había construido. La tormenta parecía interminable, con rayos que caían durante horas mientras la lluvia y el viento azotaban el bosque con una intensidad implacable. El niño pasó la noche despierto y alerta, vigilando el estado de su refugio y catalogando mentalmente los daños que habría que reparar cuando las condiciones permitieran trabajar al aire libre. Cuando finalmente llegó la mañana, el bosque mostraba signos de una transformación que tardaría años en manifestarse por completo. Docenas de árboles habían resultado dañados o destruidos, creando nuevos claros y alterando los patrones de drenaje que habían sido estables durante décadas. El entorno inmediato del niño presentaba las cicatrices del paso de la tormenta, pero había sobrevivido con muy pocos daños graves. La viga de roble partida se convirtió en el punto central de sus esfuerzos de reconstrucción. En lugar de retirar la madera dañada, la reforzó con soportes adicionales que incorporaban la grieta al diseño estructural del edificio. La reparación resultó más resistente que la construcción original, mientras que la cicatriz visible servía como recordatorio permanente de la noche en que la naturaleza había puesto a prueba su refugio con toda su fuerza. El aprovechamiento de los materiales de los árboles dañados por la tormenta le proporcionó los recursos para las mejoras y ampliaciones que había estado planeando, pero que antes no podía permitirse en términos de tiempo y mano de obra. La madera recién caída era más fácil de procesar que los árboles en pie, mientras que la limpieza tras la tormenta había abierto nuevas áreas para la posible ampliación del jardín y había mejorado el acceso a las fuentes de agua. El impacto psicológico de sobrevivir a una demostración tan violenta del poder de la naturaleza reforzó su confianza tanto en su refugio
como en sus propias capacidades. Se había enfrentado a uno de los estados más peligrosos de la montaña y había salido no solo intacto, sino realmente fortalecido por la experiencia. La tormenta había sido una prueba, y la había superado con resultados que superaban sus propias expectativas. El diario terminado yacía abierto sobre la tosca mesa de madera. Sus páginas, cuidadosamente preparadas con corteza de abedul y piel de ciervo, estaban llenas de relatos detallados de cada acontecimiento significativo, descubrimiento y lección de su extraordinario año de vida en la montaña. El niño había comenzado a documentar sus experiencias durante las largas tardes de invierno, pero el proyecto se había convertido en algo mucho más completo, un registro completo de su transformación de niño indefenso a joven capaz. El primer aniversario de su abandono había pasado sin ceremonias, pero no sin reconocimiento. Habían pasado exactamente 12 meses desde que la expedición del tío Jim lo había dejado solo en la naturaleza con promesas que nunca cumplieron. El niño que había sido abandonado ya no existía, excepto en la memoria, y había sido reemplazado por alguien que pertenecía a estas montañas con la misma naturalidad que la fauna que compartía su territorio. Las entradas del diario revelaban la magnitud de su transformación a través de descripciones detalladas de los desafíos superados y las habilidades desarrolladas. Las primeras páginas documentaban las luchas desesperadas por la supervivencia básica, los intentos fallidos de hacer fuego, los refugios rudimentarios que proporcionaban una protección mínima y el miedo constante que había dominado sus pensamientos durante aquellas primeras semanas aterradoras. Las entradas posteriores mostraban una confianza y una competencia crecientes a medida que las habilidades de supervivencia se convertían en algo natural. Las observaciones detalladas del comportamiento de la fauna, los cambios estacionales y los patrones climáticos demostraban la profundidad de los conocimientos que había adquirido gracias a su atención cuidadosa y su aprendizaje sistemático. Las descripciones técnicas de los proyectos de construcción, los procesos de fabricación de herramientas y los métodos de conservación de alimentos revelaban una experiencia que desafiaría a muchos adultos. La escritura en sí había mejorado drásticamente a lo largo de los meses de práctica. Las primeras entradas eran breves y torpes, escritas por alguien que aún estaba desarrollando sus habilidades de lectoescritura mientras aprendía a sobrevivir en condiciones hostiles. Las páginas recientes mostraban fluidez y sofisticación que reflejaban tanto el crecimiento intelectual como la confianza que le daba el dominio de retos complejos. La preparación para su segundo invierno requería estrategias diferentes a las de la desesperada prisa que había caracterizado sus preparativos del primer otoño. Esta vez poseía conocimientos adquiridos a través de la experiencia, en lugar de esperar cuánta leña le permitiría sobrevivir durante los meses más fríos, cuánta comida era necesaria para mantener las fuerzas durante los periodos en los que la caza era difícil y qué mejoras en su refugio le reportarían los mayores beneficios. Los sistemas de almacenamiento de alimentos que desarrolló durante el verano representaban mejoras cuantitativas con respecto a sus esfuerzos iniciales de conservación. Los sofisticados procesos de ahumado producían carne que se mantenía comestible durante meses sin refrigeración. Los vendedores de raíces excavaban en las laderas para mantener temperaturas estables que prolongaban la vida útil de las verduras y los frutos secos. Los recipientes cuidadosamente sellados protegían los materiales de la humedad y los roedores, al tiempo que permanecían accesibles durante las tormentas invernales. Su comprensión de los ciclos estacionales había pasado de un conocimiento básico a una familiaridad íntima con los sutiles ritmos que regían la vida en la montaña. Podía predecir los cambios meteorológicos con días de antelación, leyendo las formaciones nubosas, los patrones del viento y el comportamiento de los animales. La fenología vegetal se había convertido en un calendario más fiable que cualquier reloj humano para determinar el momento óptimo para las actividades de caza, recolección y construcción. La cabaña y las mejoras que la rodeaban constituían ahora una auténtica granja, en lugar de un refugio de emergencia. Múltiples edificios cumplían funciones especializadas: taller, bodega, ahumadero y viviendas ampliadas que proporcionaban comodidad y protección. Las parcelas del huerto producían un excedente de verduras que complementaba su dieta y proporcionaba semillas para ampliar el cultivo. Al año siguiente, la colección de herramientas,
que había comenzado con instrumentos recuperados e improvisados, incluía ahora sofisticados instrumentos diseñados para tareas específicas, cuchillos especializados, dispositivos de medición, herramientas de construcción e instrumentos artísticos permitían realizar trabajos que habrían sido imposibles con su equipo rudimentario original. Cada herramienta representaba los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas a lo largo de meses de aplicación práctica. La transformación psicológica fue quizás más significativa que sus logros materiales. La infancia temerosa, escondida en un rudimentario cobertizo durante su primera tormenta invernal, había sido sustituida por alguien que veía los retos como oportunidades de crecimiento en lugar de amenazas para la supervivencia. La confianza adquirida a través de logros genuinos había eliminado la mayor parte de la ansiedad que antes dominaba sus pensamientos. Su aceptación de la decisión de permanecer en las montañas había pasado de ser una necesidad desesperada a una preferencia consciente. El mundo civilizado que antes le había parecido un paraíso perdido, ahora le parecía artificial y restrictivo en comparación con la auténtica existencia que había creado. La idea de volver a depender de otros para satisfacer sus necesidades básicas le parecía un encarcelamiento voluntario después de haber experimentado la autosuficiencia total. El reconocimiento de las cualidades de liderazgo que había desarrollado a través de la autosuficiencia le sorprendió por su fuerza y alcance. Gestionar proyectos complejos, resolver problemas bajo presión y mantener la determinación a través de dificultades prolongadas le había enseñado capacidades que pocas personas tenían la oportunidad de desarrollar. Estas cualidades le serían útiles independientemente del camino que tomara su futuro. La satisfacción de construir una vida completa desde cero superaba cualquier logro que le hubiera ofrecido su existencia anterior. Todos los aspectos de su situación actual, el refugio, la comida, las herramientas, la ropa y las rutinas diarias, representaban elecciones conscientes y esfuerzo personal en lugar de privilegios proporcionados por otros. Esta autenticidad daba sentido a actividades que la vida civilizada, a menudo, convertía en artificiales y sin sentido. Las reflexiones vespertinas sobre su extraordinario viaje lo llenaban de orgullo, templado por la humildad. La montaña había sido una maestra severa, pero sus lecciones le habían revelado capacidades que nunca había sospechado que poseía. El niño que el tío Jim había considerado demasiado débil para viajar por la montaña se había convertido en alguien que prosperaba donde adultos experimentados habían fracasado. El medallón de madera tallada colgaba de un cordón de cuero alrededor de su cuello. Su superficie llevaba símbolos que combinaban imágenes de la montaña con recuerdos familiares. Un pino que crecía de un corazón representaba la integración de su identidad salvaje con su herencia humana. Lo había tallado durante las largas tardes de su segundo invierno, creando un talismán personal que honraba tanto la vida que había construido como a las personas que lo habían moldeado antes de que la montaña lo reclamara. Habían pasado 2 años desde que la expedición del tío Jim lo abandonara, y el niño se había convertido en un joven cuyas capacidades sorprenderían a cualquiera que recordara al niño asustado, que se había considerado demasiado débil para viajar por la montaña. La decisión de regresar temporalmente a la civilización no había sido fácil, pero le parecía necesaria por razones que aún intentaba comprender. El viaje de regreso requería una preparación cuidadosa que difería drásticamente de la improvisación desesperada que había caracterizado sus primeros esfuerzos por sobrevivir. Esta vez planificó la expedición con la meticulosa atención al detalle que la vida en la montaña le había enseñado que era esencial para cualquier aventura fuera del territorio familiar. Estableció depósitos de suministros a intervalos estratégicos a lo largo de la ruta prevista, enterrados bajo puntos de referencia distintivos que seguirían siendo reconocibles incluso después de los cambios estacionales. Cada depósito contenía comida, herramientas y equipo de emergencia que le permitirían retirarse de forma segura a su hogar en la montaña si el regreso a la civilización resultaba insoportable o imposible. La dificultad emocional de abandonar su santuario en la montaña le sorprendió por su intensidad. Cada lugar familiar, la cabaña que había construido tronco a tronco, las parcelas de jardín que representaban su transición de la supervivencia a la abundancia, el taller donde había desarrollado habilidades que pocas personas dominaban, le parecían parte de su identidad,
y se sentía desgarrado. El sendero que bajaba de su valle aislado seguía las rutas que había explorado durante sus expediciones de caza, pero que nunca había recorrido con la intención de llegar a asentamientos humanos. Cada kilómetro lo alejaba más de la vida que había creado y lo acercaba a un mundo en el que quizá ya no había lugar para lo que se había convertido. La fauna silvestre acompañó su viaje como si reconociera su partida de su territorio compartido. La manada de lobos que una vez lo había amenazado ahora lo seguía a una distancia respetuosa, y su presencia se sentía más como una guardia de honor que como un grupo de cazadores. Las aves que habían anidado cerca de su cabaña cantaban sobre su cabeza, y sus voces parecían transmitir mensajes que él no lograba interpretar. Las primeras señales de presencia humana aparecieron gradualmente: viejos caminos forestales, equipos abandonados, mojones que indicaban propiedad privada. Estos artefactos de la civilización le resultaban extraños después de 2 años de vivir según límites naturales en lugar de artificiales, pero también le traían recuerdos de una vida que casi había olvidado. Cuando finalmente llegó al pueblo, sus sentidos se vieron abrumados por sonidos, olores y una complejidad visual que la vida en la montaña nunca le había exigido procesar. Motores de coches, voces humanas, la regularidad geométrica de los edificios y las calles. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo, como si estuviera visitando un lugar que había conocido en sueños y no en la vida real. La reacción de su familia ante su inesperada aparición superó incluso sus expectativas más optimistas. El funeral que habían celebrado meses antes les había ayudado a aceptar su muerte, y su resurrección parecía desafiar su comprensión de lo que era posible. Las lágrimas, los abrazos y las repetidas expresiones de incredulidad llenaron horas que pasaron como minutos. Compartir su historia requirió paciencia y una explicación cuidadosa, ya que ayudó a su familia a comprender la magnitud de su transformación, las habilidades que había desarrollado, los retos que había superado y la vida que había construido parecían imposibles para personas cuya experiencia se limitaba a entornos civilizados donde la supervivencia se proporcionaba en lugar de ganarse. El contraste entre sus capacidades actuales y los recuerdos que ellos tenían de su antiguo yo creó una disonancia cognitiva que tardó días en resolverse. El niño asustado que recordaban se parecía poco al joven seguro de sí mismo que describía cómo construía refugios, cazaba animales salvajes y prosperaba en los inviernos de montaña, que supondrían un reto incluso para los amantes de la naturaleza más experimentados. Su decisión de dividir su tiempo entre la montaña y la civilización representaba un compromiso que honraba ambos aspectos de su identidad. Los veranos en las montañas le permitirían mantener las habilidades y perspectivas que se habían vuelto esenciales para su sentido de identidad, mientras que los inviernos en la ciudad le proporcionarían oportunidades de educación y relaciones que el aislamiento no podía ofrecer. La escena final se desarrolló en una fresca mañana de otoño, mientras se preparaba para regresar a su hogar en la montaña finalmente, que su hijo se había convertido en alguien cuyas necesidades y capacidades iban más allá de lo que la vida civilizada podía ofrecerle. Su bendición se sentía como un reconocimiento de su crecimiento más que como una aceptación de su pérdida. El medallón reflejaba la luz del sol mientras se echaba la mochila al hombro y comenzaba el familiar viaje por el sendero de la montaña. Detrás de él quedaba un mundo de comodidades artificiales y limitaciones impuestas. Por delante le esperaba una vida de auténticos retos y posibilidades ilimitadas. La montaña le había enseñado que el hogar no era un lugar que otros te proporcionaban. Era algo que creabas a través de tus propias decisiones, esfuerzos y determinación. Había aprendido que la naturaleza salvaje no solo le había moldeado, le había revelado quién era realmente bajo los miedos y las limitaciones que la civilización había fomentado. El niño que había sido abandonado había descubierto que el abandono podía convertirse en liberación cuando se enfrentaba con valentía y perseverancia.